Se acaba de poner a la venta el iPhone 16 e inevitablemente llega la pregunta que estoy seguro que muchas personas están haciendo ahora. ¿Es el momento de actualizar? ¿Debería de comprarme un iPhone 16 o un iPhone 16 Pro? Y de hecho es una pregunta que honestamente sí, recibo con mucha frecuencia durante septiembre. Y muchas veces viene de personas que tienen el iPhone que se lanzó el año pasado. Entonces, ahora con el iPhone 16 recibo muchas preguntas de personas que tienen el iPhone 15 o 15 Pro de si deberían de actualizar. El año pasado, cuando salió el 15 y el 15 Pro, recibía la misma pregunta de personas que tienen el 14 Pro. Y así. Así que en este vídeo quiero responder esa pregunta. ¿Deberías de comprar el iPhone 16? ¿Deberías de comprarlo si tienes el iPhone 15 o 15 Pro? ¿Y si tienes un iPhone más viejo? ¿Y si tienes un Android? Vamos a responder esa pregunta. Y empecemos no por el iPhone 16 Pro, empecemos por el iPhone 16 a secas. El iPhone 16 llega, francamente, con pocas novedades si lo comparo con el iPhone 15. Hay una ligera mejora en la pantalla, hay una ligera mejora en la cámara, que ahora tiene el ultra gran angular del iPhone 15 Pro, que tiene el nuevo botón de control de cámara y también tiene el botón de acción que se estrenó con el iPhone 15 Pro del año pasado. Supuestamente mejora un poquito en la batería, tiene un poquito más de autonomía, pero no mucho más. Salvo eso y que tiene el chip A18, a diferencia del iPhone 15 del año pasado, no hay grandes diferencias. Y esto es una situación curiosa porque el iPhone 15 tampoco tenía muchas diferencias si lo comparábamos con el iPhone 14. De hecho, cuando salió el iPhone 15 hablábamos que las pocas mejoras que teníamos en comparación con el iPhone 14 era una ligera mejor cámara. Teníamos finalmente un 2X, puerto USB e isla dinámica. Pero diferencias entre el chip A15 y A16 tampoco eran notorias. Y con el A15, A16 y A18, aunque han saltado un número, tampoco hay grandes diferencias. Cuando miras los tres chips lado a lado, pues son prácticamente iguales. Hay diferencias, hay mejoras, pero son prácticamente iguales. Así que Apple está en una situación muy curiosa de aplanamiento de curva en la innovación de sus smartphones. Es inevitable. Pasa con cualquier producto tecnológico. Es el curso natural de las cosas. A medida que pasa el tiempo, la innovación que le puedes hacer a un dispositivo se va reduciendo. La curva se va aplanando. Y estamos un poco en ese lugar. Y creo que es importante comentar esto porque un poco responde a la pregunta. Si tienes un iPhone 14 o un iPhone 15, yo diría que no hace falta actualizar al iPhone 16. Y hay cosas que yo me pregunto, ¿será suficiente como para actualizar? Por ejemplo, la autonomía. Pasamos de 20 a 22 horas de autonomía entre el iPhone 15 y iPhone 16. ¿Es suficiente para invertir en un teléfono nuevo tras un año de uso? Yo diría que no. Peso, prácticamente lo mismo. Cámaras, si tienes el iPhone 15, la cámara del iPhone 16 es prácticamente lo mismo. Puedes ahora tomar fotos en macro porque han mejorado el ultra gran angular, pero no mucho más. Todo lo demás es prácticamente igual. Ahora, si tienes el iPhone 14, entonces sí diría que hay tres motivos por los cuales podrías pensar en hacer la actualización. Puerto Lightning, y tal vez el paso a USB-C sea suficiente como para actualizar del iPhone 14, la ausencia de un notch, y ahora tenemos la isla dinámica que honestamente es bastante útil, y la cámara. Si hacemos una comparación entre la cámara del iPhone 14 y el iPhone 16, sí creo que hay mejoras significativas. En especial la actualización a una cámara principal de 48 megapíxeles que es mucho más luminosa y francamente mucho más capaz que la cámara de 12 megapíxeles que tenía el iPhone 14. Si combinamos esas tres cosas y comparamos entre un dispositivo y otro, dejando a un lado el tema de que el chip no hay una mejora significativa, que no hay mucha mejora en autonomía, que el tamaño, peso, diseño son todos prácticamente igual, si yo me enfoco en la cámara, yo veo algunas razones interesantes para actualizar. Dicho eso, si todo lo que estás haciendo actualmente con tu iPhone 14 te resulta suficiente, no sientes que estás siendo limitado a nivel creativo o limitado en el uso en el día a día o que tu teléfono se hace muy lento, yo seguiría con el iPhone 14. Antes de continuar, así como es súper importante elegir el iPhone adecuado para tu vida, también es súper importante elegir la mejor VPN para tu uso diario. ¿Por qué? Porque las VPNs te protegen, sobre todo cuando te estás conectando a puntos de acceso inalámbricos, Wi-Fi que no están en tu casa o en tu oficina. Eso es súper importante porque ese tráfico puede ser espiado en ciertas condiciones. Y la mejor VPN del mercado, sin duda alguna, es Surfshark. Surfshark no solamente te protege en tu conexión, sobre todo cuando estás de viaje, cuando estás en una cafetería, cuando estás en un lugar que no es tu casa o tu oficina, pero también te permite lo que para mí son dos cosas súper interesantes. Uno, puedes cambiar de país y con eso puedes cambiar de ubicación, entre comillas, y puedes acceder a webs de venta de tickets para avión, tren u hoteles y conseguir mejores precios, porque un poco engañas a los sistemas de precios dinámicos. Entonces, simplemente por conectarte, si estás en España, te conectas como si estuvieses en Portugal, por ejemplo. Es posible que consigas una oferta mucho mejor para ese vuelo, ese tren o ese hotel. Y el otro gran uso que yo le doy a las VPNs es el poder mirar los catálogos de plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video de otros países. Así como yo puedo cambiar de ubicación, pues una vez que he cambiado de ubicación, puedo ver el catálogo de otros países. Y Surfshark tiene una oferta exclusiva para ustedes que están viendo este video. Hasta 4 meses gratis y un descuento del 86%
10% si contratan un plan de VPN por medio de esta dirección que aparece ahora mismo en pantalla. Continuamos. Y luego hay una excepción más generalizada, pero es una excepción que es el botón de control de cámara. Es un botón que parece ser muy interesante, pero yo no puedo dar una recomendación real sobre este botón hasta que haya utilizado el iPhone durante semanas, incluso diría que meses. Para mí el botón de acción, cuando salió el iPhone 15 Pro, era un botón muy interesante. Yo creía que iba a ser un botón que utilizaría todo el tiempo. La idea de tener un botón que yo puedo configurar para que haga lo que yo quiera resultaba muy atractiva. En la teoría, en la práctica, no es algo que la verdad use a diario. Yo lo tengo configurado para lanzar Blackmagic Camera, que es una aplicación para grabar vídeo en log a nivel profesional. En fin, no voy a profundizar en eso, pero muchas veces no recuerdo que la tengo ahí configurada y abro la aplicación de manera normal. Tal vez el control de cámara, al ser un botón con muchas funciones que tiene gestos y puedes hacer un montón de cosas, sea algo que utilicemos más. Pero de momento no podría recomendar y mucho menos decir, sí, actualiza el iPhone 16 tan solo por el botón del control de cámara. Ya veremos con el paso de los meses si es algo tan útil, tan revolucionario, que no lo creo, pero tan útil como para actualizar. Entonces, si la fotografía es radicalmente importante para ti, pensemos que el iPhone 16 tiene esta nueva tecnología que llegó con el iPhone 15, en que el sensor de 48 megapíxeles utilizan el centro del sensor para hacer un 2X. Con la totalidad del sensor tienes un 1X, con el centro del sensor, una foto recortada que no es de 48 megapíxeles, pero tienes un 2X. Técnicamente no es un zoom digital, es un zoom óptico porque simplemente están usando el centro del sensor con una imagen que tiene el zoom óptico, aunque con menos megapíxeles. Eso lo tiene el iPhone 16, no lo tiene el iPhone 14 y teléfonos anteriores. Si te interesa esa tecnología, si quieres tener el 0,5, 1 y 2X en el iPhone 16, porque para ti la fotografía es muy importante, pero no te quieres gastar lo que cuesta un iPhone 16 Pro, entonces puede que el iPhone 16 llegue a ser interesante. Pero si el uso de la cámara para ti no es radicalmente importante, no te quieres gastar el dinero en una versión Pro y tienes el iPhone 15 y sientes que es suficiente, yo me esperaría al próximo año. Ahora, si tienes un iPhone 13 o menos, entonces sí que creo que el iPhone 16 es una actualización interesante, porque sí que verás un salto cualitativo grande. Más batería, ahí sí que vas a notar la batería, vas a notar por mucho la mejora en la calidad de la fotografía, de las cámaras, vas a tener una mejor pantalla. Recordemos que la pantalla del iPhone 16 sí sigue manteniendo 2000 nits, sí sigue siendo 60 Hz, inentendible, pero puede ir hasta 1 nit en condiciones de baja luz, que la verdad viene muy bien para ahorrar batería. Puerto USB-C, isla dinámica y el botón de cámara control junto con el botón de acción. Todo eso lo obtienes y son cambios importantes si lo comparas con un iPhone 13, un iPhone 12, un iPhone 11, ni se diga. Así que si estás por debajo del iPhone 13, si estás en un iPhone 12 o para atrás y estás pensando en actualizar este año, el iPhone 16 es una actualización bastante buena. Vamos ahora con el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, que son como la joya de la corona de Apple. Cada año son los teléfonos cada vez más orientados al profesional, donde muestran sus últimas tecnologías. Normalmente las versiones Pro del iPhone tienen las mejores pantallas, las mejores cámaras, las mejores baterías, los mejores internos, los mejores chips. En general, las versiones Pro de los iPhone son los dispositivos en los cuales Apple muestra sus últimas tecnologías, sus últimas innovaciones. Y el iPhone 16 Pro no es la excepción, pero sufre del mismo problema del iPhone 15. La curva de la innovación se está aplanando. Estamos llegando a límites físicos de lo que se puede hacer con una batería en un dispositivo de este grosor y de este tamaño. En un futuro veremos innovaciones en cámaras, en batería, en pantalla, pero tendrán que ser nuevas tecnologías desde cero. Baterías con nuevas químicas, tal vez, nuevos procesos de fabricación, buscar una nueva forma en que las cámaras puedan seguir siendo de este tamaño, pero puedan tener aún más zoom sin recurrir al zoom digital, o tal vez utilizaremos inteligencia artificial de manera más profunda para hacer cosas con estas cámaras sin tener que hacerlas más grandes. Y lo mismo con las pantallas. Aunque esta pantalla es bastante buena y sí que son 120 Hz con Always On y demás, pues siempre se pueden hacer mejores cosas. Por ejemplo, se podría hacer más brillante, mejor contraste, en fin, hay muchos lugares en los cuales se puede innovar, pero tal vez el precio es demasiado alto y Apple prefiere mantener ciertos precios con sus dispositivos y poder mantener márgenes de ganancia altos. En fin, tema para otro vídeo. Entonces, iPhone 16 y 16 Pro. ¿Tienes un iPhone 15 Pro? ¿Tienes un iPhone 14 Pro? Pues como decía, la curva se está aplanando, entonces el iPhone 16 Pro, honestamente, no tiene muchas diferencias, sobre todo con el iPhone 15 Pro. ¿Cuáles son las grandes diferencias, las diferencias significativas entre el iPhone 15 Pro y el iPhone 16 Pro? En términos generales, en términos notorios, porque hay muchas diferencias pequeñas, pero en términos notorios, dos. El iPhone 16 Pro es capaz de grabar a 120 cuadros por segundo vídeo en resolución 4K, cosa que no era posible con el iPhone 15 Pro
para atrás. Si querías grabar a 120 cuadros por segundo, tenías que grabar en 1080. La primera gran diferencia. A nivel profesional eso es muy útil. La segunda gran diferencia es la cámara ultra gran angular. Siempre ha sido la más débil de las tres cámaras en las versiones Pro del iPhone. Tienes el lente principal, el lente 5X, que es súper útil, la verdad. Yo el año pasado no lo tenía claro, te lo digo ya, súper útil. Y el gran angular. El gran angular siempre tenía menos resolución, menos megapíxeles y era mucho menos luminoso. Eso lo han resuelto finalmente con el iPhone 16 Pro. Esas son las dos grandes diferencias notorias entre el iPhone 16 Pro y el iPhone 15 Pro. Pero recordemos, el iPhone 15 Pro y el iPhone 14 Pro tampoco tenían grandes diferencias. La gran diferencia entre el iPhone 14 Pro y el iPhone 15 Pro era el lente de 5 aumentos, que nuevamente es un lente que yo he utilizado muchísimo a lo largo del último año y que definitivamente es una de las cosas más divertidas y más interesantes que han puesto en un iPhone en muchos años. Estoy muy contento con el lente de 5 aumentos y ahora en el iPhone 16 Pro está disponible porque recordemos, en el iPhone 15 Pro el telefoto era de 3 aumentos y si querías los 5 aumentos tenías que ir a la versión más grande, al Pro Max. En el iPhone 16 eso ya no es así. 16 Pro y 16 Pro Max tienen el telefoto de 5 aumentos. Pero hasta ahí no hay muchas más diferencias, la verdad. La otra diferencia que es notoria, pero tampoco necesariamente un motivo suficiente para actualizar, es el cambio en el tamaño de la pantalla. El iPhone 16 Pro deja de tener una pantalla de 6,1 pulgadas, ahora es 6,3 pulgadas, y el Pro Max, el 16 Pro Max, tiene una pantalla de 6,9 pulgadas versus 6,7 pulgadas del iPhone 15 Pro y 14 Pro. Pero no creo que esos 0,2 pulgadas extra sea motivo suficiente para actualizar del iPhone 15 Pro. Este es, y lo he dicho muchas veces, este es el mejor iPhone que he tenido en mis manos. No es el iPhone más revolucionario, pero el iPhone 15 Pro Max a nivel profesional ha sido el mejor iPhone que he tenido. Es el que mejor video graba, es el que más batería tiene, es el que más cosas me ha permitido hacer en todos los iPhone que he tenido en mi vida, y yo empecé con el iPhone original. Así que es un gran dispositivo. Si tienes un iPhone 15 Pro en tus manos, no hace falta actualizar. Y cuando tenía el iPhone 14 Pro en mis manos y lo utilizaba a diario, un poco pensaba lo mismo. Era el mejor iPhone que tenía en mis manos. Cada año sí hay mejoras. Esas mejoras son cada vez más imperceptibles, pero hay mejoras. Así que sí, cada año tenemos la mejor versión del iPhone que hay. Que salga el iPhone 16 Pro no significa que el iPhone 15 Pro está obsoleto, todo lo contrario. Este es, insisto, uno de los mejores dispositivos que he utilizado. Así que si tienes el iPhone 15 Pro, yo no actualizaría el iPhone 16 Pro. Si tienes el iPhone 14 Pro, yo tampoco actualizaría el iPhone 16 Pro. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones por las cuales yo me plantearía ir a un iPhone 16 Pro si tienes un 15 o un 14 Pro? Recordemos que el iPhone 14 Pro ya graba en ProRes, lo cual está buenísimo, pero sacar esos clips con un puerto Lightning era un dolor de cabeza tremendo. Y era esa opción o esperar a que se sincronice los vídeos para tenerlos disponibles en la aplicación Fotos en el Mac. Eso con el 15 Pro finalmente se resolvió. El iPhone 15 Pro y el 16 Pro tienen puerto USB-C súper rápido y puedes descargar muy rápido las cosas. Entonces esa es una excepción a la regla. La segunda excepción sería el lente de 5 aumentos. Si tienes un iPhone 14 Pro, Pro Max, o un iPhone 15 Pro, no Pro Max, un iPhone 15 Pro, y realmente consideras que el objetivo de 5 aumentos es muy necesario en tu vida, entonces sí, el iPhone 16 Pro o Pro Max son la respuesta. Y repito, el iPhone 16 Pro finalmente tiene el lente de 5 aumentos, no tienes que irte a la versión más grande del teléfono. Y el otro gran motivo por el cual yo me plantearía la actualización es si estás utilizando mucho el objetivo gran angular en situaciones de baja luz. Te pongo un ejemplo, es un ejemplo que me toca a mí directamente. Yo tengo otro canal donde hablo de movilidad eléctrica, de coches eléctricos, de la innovación en coches eléctricos, y muchas veces me toca hacer planos en el interior de los coches. Y cuando hago planos dentro del coche, me gusta usar el ultra gran angular porque entonces puedo mostrar la totalidad del habitáculo de un coche en una sola toma. No tengo que hacerme muy para atrás, puedo estar dentro del vehículo y mostrar mucho de lo que es el habitáculo del coche con un ultra gran angular y además una cámara estabilizada pequeña que me viene muy bien en espacios reducidos. Pero me toca hacer muchas veces esos planos en interiores, donde las condiciones de luz no son las mejores. A mí el ultra gran angular del iPhone 16 Pro o Pro Max me viene muy bien a nivel profesional. Me va a solucionar la vida mucho más de lo que yo estoy calculando. Así que si eres una persona que usa mucho el ultra gran angular, sobre todo para vídeo, y te viene muy bien una mejora significativa de ese lente, porque la verdad es que es una mejora muy significativa, es 48 megapíxeles, mucho más luminoso ahora, entonces pues sí, el iPhone 16 Pro o Pro Max es tu iPhone. Es el iPhone que debes de comprar, y si tienes el iPhone 15 Pro Max y realmente necesitas un ultra gran angular mucho más luminoso, pues tendrás que actualizar.
actualizar. La tercera excepción por la cual yo actualizaría al iPhone 16 Pro o Pro Max, si bien es el iPhone 15 Pro o 14 Pro, es poder grabar a 120 cuadros por segundo en 4K. Son casos muy puntuales. Nuevamente, a mí personalmente me viene muy bien. Dicho eso, yo he grabado centenas, probablemente miles de planos a 60 cuadros por segundo en 4K y es mucho más que suficiente. Ahora, poder grabar a 120 me da muchas opciones creativas. Me gusta mucho la idea de poder hacerlo, pero durante muchos años he vivido con los 60 cuadros por segundo y me ha sido más que suficiente. Dependerá un poco de tus necesidades, pero si necesitas tener un dispositivo pequeño, estabilizado, con buena cámara y que pueda grabar en 4K a 120 cuadros por segundo, pues te tocará irte al iPhone 16 Pro o Pro Max, sí o sí. Ahora, si tienes un iPhone 13 Pro, 12 Pro o anterior, el iPhone 16 Pro y Pro Max serán una gran actualización, sobre todo si utilizas tu iPhone para trabajar. Recordemos que la cámara principal de 48 megapíxeles sí que estaban disponibles en el 14 Pro y en el 15 Pro, pero no en el 13 Pro y para atrás tampoco. Y la cámara de 48 megapíxeles, la cámara principal, la 1X de 48 megapíxeles, honestamente es un salto cualitativo importante. En su momento lo fue, así que si estás, por ejemplo, en el 13 o en el 12 Pro, si vas al 16 Pro, Pro Max, vas a notar un cambio significativo en la calidad de la cámara. Y no es por los megapíxeles, importante, sino por las capacidades del objetivo. Yo digo lo de los 48 megapíxeles para identificarlo, para diferenciarlo, pero son muchas las razones por las cuales ese lente es mucho mejor que los anteriores y no tiene nada que ver con los megapíxeles. Es mucho más versátil, está mucho más estabilizado y en general la verdad es que funciona mucho mejor, se ve muchísimo mejor. El modo cine está disponible en 4K desde el iPhone 14 Pro. Lo que me sorprende es que Apple no haya conseguido que el modo cine en 4K esté disponible a 60 cuadros por segundo. Eso vendría muy bien. Y además te actualizarás a un dispositivo que tiene mejor pantalla, un poquito más grande, mejor cámara en todos los sentidos, como decía antes, USB-C. Importante, USB-C. El botón de control de cámara que está en el iPhone 16 Pro y Pro Max también, obvio. Que insisto, yo creo que va a ser muy útil, pero la única forma de demostrarme que es muy útil es utilizándolo durante semanas o meses. Así que ya hablaremos de eso. Pero tiene el botón de control de cámara, la capacidad de grabar en memoria externa, que si eres una persona que trabaja con el iPhone para grabar vídeo viene muy bien, es muy útil. Y además de todas las mejoras que he dicho a lo largo de esta comparativa. Así que esa es la situación con el iPhone 16 Pro y Pro Max. Si tienes el 15 Pro o el 14 Pro, Pro Max, yo diría que casi que no hace falta actualizar, salvo estas excepciones que mencioné antes. Y si estás en el iPhone 13 Pro para atrás, yo diría que es un buen momento para actualizar. Ahora, todo lo que he dicho a lo largo de este vídeo, hay una cosa que es importante mencionar. El próximo año toca una renovación más importante del iPhone. Todos los rumores apuntan a que el iPhone 17 finalmente va a cambiar de diseño y tendrán cosas nuevas aprovechando ese cambio de diseño. Y creo que también es importante mencionar eso a la hora de pensar si es el momento de actualizar o no. Si tu idea de actualización de teléfono no solamente viene por funciones internas y mejoras progresivas, iterativas, sino por un cambio significativo de diseño, de grosor, por ejemplo, y el cambio de posición de las cámaras tal vez nos dará nuevas posibilidades, entre muchas otras cosas, pues te tocará esperarte al próximo año porque el iPhone 17 todo indica que tiene un montón de cambios significativos y que llegarán en 2025. Y más allá de todo eso, independientemente de si vienes de un iPhone o no, vienes de un Android, mi regla general de actualización de teléfonos es la siguiente. ¿Tienes un dispositivo reciente? ¿Te funciona para todo lo que normalmente utilizas tu smartphone? ¿Te dura mucho la batería? ¿Estás contento? No hace falta actualizar. ¿Es un dispositivo que compraste el año pasado? Lo más probable es que no haga falta actualizar, salvo excepciones puntuales como las que he mencionado antes. ¿Es un dispositivo de hace más de 3 años? ¿Te va un poco lento? ¿La batería ya no te dura tanto como antes? ¿Notas que te gustaría hacer ciertas cosas pero estás limitado por el dispositivo? Entonces es buen momento de actualizar. El iPhone 16 Pro o el iPhone 16 son muy buenos dispositivos. ¿Eres un creador de contenido y sientes que el dispositivo que tienes ahora mismo en la mano te está limitando a nivel creativo? El iPhone 16, sobre todo el iPhone 16 Pro, es muy buena opción. E insisto, esto es una regla general, aplica independientemente de si tienes un iPhone en la mano o un Android en la mano. Para mí esas son las grandes preguntas que hago cuando alguien me pregunta, ¿es momento de actualizar o no? Y luego, ¿qué iPhone elegir? iPhone 16, iPhone 16 Plus, que es la versión más grande, iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max, ¿cuál debería de elegir? Si utilizas el dispositivo para trabajar, si eres creador de contenidos, si para ti la grabación en vídeo es radicalmente importante, si para ti tener mucha autonomía es radicalmente importante, si para ti tener la mejor pantalla es radicalmente importante por tu trabajo, sobre todo, si tú estás tomando fotos y las fotos que estás tomando lo haces a nivel profesional, importante, entonces el iPhone 16 Pro es el adecuado. Ahora que ya no hay ninguna diferencia entre el iPhone 16 Pro y Pro Max, salvo el tamaño de pantalla, pues ahí es con lo que te sientas tú más cómodo en el bolsillo. Y siempre recordemos, con los teléfonos con pantalla más grande tienen más autonomía porque tienen más espacio para una batería más grande. Entonces ahí radica la decisión entre Pro o Pro Max. Mejor pantalla, la pantalla más grande si te hace falta, pero sobre todo más autonomía. Por otro lado, si tu uso del teléfono es más casual, si usas redes sociales, mucho WhatsApp, responder correos, navegar, utilizar aplicaciones, llamadas de teléfono, pero no utilizas el teléfono para crear contenido, tu teléfono no es una herramienta profesional de trabajo o al menos no necesitas
necesitas un dispositivo que tenga una autonomía infinita, entre comillas, pues el iPhone 16 es mucho más que suficiente. Es un dispositivo muy capaz y que viene con una que otra mejora interesante. Esa es la regla general para mí. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Me encantaría que me cuentes en los comentarios qué recomiendas tú. Me encantaría que en los comentarios nos podamos ayudar, porque muchas personas llegan a estos vídeos siendo un mar de dudas. No saben qué teléfono comprar. Y me encantaría que como comunidad ayudemos a otras personas a elegir el mejor dispositivo posible. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Eduardo Arcos. Esto es Hipertextual. Nos vemos pronto.